A continuación vamos a realizar un par de ejercicios a través de la interfaz de Visir, viendo cómo se traslada un laboratorio de un entorno real a un entorno digital. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en Visir son los componentes con los que contamos. Es la breadboard, la placa de pruebas, el polímetro, el generador de funciones, osciloscopio y el generador de continua. La breadboard es la parte principal del banco de trabajo. En ella se construye el circuito con el que queremos experimentar y conectamos las fuentes e instrumentos de medida. Por ejemplo, para comprobar el valor óhmico de una resistencia o de una asociación de resistencias, se utiliza el polímetro, conectando en la breadboard sus terminales a los componentes a medir. En la interfaz del polímetro se selecciona la medida en ohmios y se hace clic en realizar experimento para obtener el resultado. Una vez que hemos visto cómo utilizar el polímetro para medir los valores óhmicos de las resistencias, necesitamos conectar la fuente de continua para poder seguir con el ejercicio. En la fuente de alimentación se selecciona la entrada y mediante el control se ajusta el valor de tensión continua de la fuente. Como siempre, desde la breadboard se conecta al circuito a la fuente de alimentación y los instrumentos de medida que se deseen utilizar en el experimento. En el ejemplo, se desea obtener la caída de tensión en la resistencia de 1 kΩ. En el polímetro, al hacer clic en realizar experimento, se obtiene la caída de tensión en la resistencia. Se elimina la rama y se conectan los terminales del polímetro entre los puntos que anteriormente conectaba la rama. En el polímetro, se selecciona la medida de corriente en continua y se hace clic en realizar experimento. Una vez que hemos visto el funcionamiento de los equipos de Visir en continua, vamos a ver su funcionamiento en alterna, apoyándonos en el mismo circuito. Para eso tenemos que utilizar el generador de funciones. En el generador de funciones se selecciona la forma de onda. Además, se ajustan los valores de la frecuencia, amplitud y offset de la señal. El polímetro permite obtener valores eficaces de la corriente alterna, pero para poder ver las formas de onda hay que conectar las sondas del osciloscopio al circuito en la breadboard. En el osciloscopio, una vez que las señales de las sondas estén activadas, se mostrarán las formas de onda en la pantalla. Con los controles, ajustamos los voltios por división de las señales y la escala temporal que se mostrará en la pantalla. Los cursores son muy útiles para medir en la pantalla del osciloscopio los valores de las señales en ambos ejes y obtener resultados con las operaciones integradas. En este segundo ejercicio vamos a ver conceptos más teóricos como son ruido y una bobina saturada. Es un circuito RL con una bobina especialmente diseñada al que se le añade una resistencia de medida R sub M para monitorizar la corriente. Primero se utilizará una resistencia de medida de valor de 1 ohmio. Una vez construido el circuito, se conecta al generador de funciones y la toma de tierra. Las ondas del osciloscopio se conectan a la entrada para obtener la tensión de entrada y a la resistencia de medida para obtener la corriente que atraviesa la bobina. Al ajustar las señales con los controles del osciloscopio, se observa que la señal de la corriente presenta ruido. Para evitar los elevados niveles de ruido en la señal, se cambia la resistencia de medida de 1 ohmio por otra de 10 ohmios y se efectúa el experimento sin realizar ningún otro cambio. El ruido sigue existiendo, pero ahora la señal es prácticamente 10 veces mayor a la anterior. Para que aparezcan los efectos de la saturación en la bobina, se aumenta la amplitud en la señal de entrada por 5 voltios pico-pico. Si se aumenta la amplitud a los 10 voltios pico-pico, los efectos son más pronunciados.